Bienvenidos a mi canal. Para hoy he preparado algo relacionado con las fiestas que se están acercando, que es la Semana Santa. Es una huevera compuesta de 3 pollos y 3 conejos. Los animalitos están sujetos a una base, están pegados, la parte de abajo está pegada, que la base es rígida, por dentro tiene un plato de cartón. La base no está cerrada por la parte de abajo, así que la podemos quitar cuando querramos. Los pollitos y los conejos están realizados con el mismo patrón, la parte principal, y luego los detalles que tienen los conejos, que tienen orejas y tienen una cola, que se ve aquí, que es una bolita. Y los pollos tienen una cola y alitas. Pero es muy fácil de realizar. El tamaño de los pollos y los conejos es alrededor de 8 centímetros. Y el conejo más la oreja, alrededor de 11 centímetros. Materiales que necesitamos para forrar la base, el plato, necesitamos hilos del grosor 4 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros y medio, alrededor de 50 gramos del hilo, un plato de cartón de 21 centímetros del diámetro. Y para los animalitos, necesitamos hilos de 3 milímetros, ganchillo de 3 milímetros, luego un poquito de hilo en color rojo y en color negro. Y también ojos. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto y subimos 3 puntos de cadeneta. En la primera vuelta vamos a hacer 12 puntos altos. Las 3 primeras cadenetas nos sustituyen el primer punto alto, así que vamos a hacer 11 puntos altos. Echamos una hebra al ganchillo y desde dentro del anillo mágico sacamos un punto. Ahora cerramos 2 y 2 puntos. Repetimos, echamos una hebra y hacemos un punto alto. $12 puntos altos, cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. El punto deslizado vamos a hacer en tercer punto de la cadeneta. Un punto deslizado. Con este punto vamos a cerrar todas las vueltas. Y todas las vueltas vamos a empezar con 3 puntos de cadeneta. El motivo de la segunda vuelta es un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Y aquí igual, las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto, así que hacemos otro punto más en el mismo donde salen las 3 cadenetas. Un aumento son 2 puntos en el mismo punto. Y repetimos, en el siguiente punto también tejemos 2 puntos altos. Repetimos esta parte durante toda la vuelta. En todas las vueltas vamos a aumentar 12 puntos. Así que después de terminar esta vuelta deberíamos tener 24 puntos. Siempre contamos las 3 cadenetas también como un punto alto. Y esta vuelta también cerramos con un punto deslizado. Después de hacer el último aumento,
nos queda un punto, que este punto es un poquito más pequeño que los puntos anteriores. Este punto es punto deslizado de cerrar la vuelta anterior. Este punto ya no se teje. Igual que aquí, este punto que vamos a hacer ahora, un punto deslizado en tercer punto de la cadeneta. Apretamos bien para que quede cortito. Y este punto no tejemos. Y aquí, el motivo de la vuelta número 3, subimos 3 puntos de cadeneta que nos sustituyen el primer punto alto, y el motivo que vamos a repetir 12 veces en esta vuelta es un punto y un aumento. Ya tenemos un punto hecho. Ahora en el siguiente punto vamos a tejer 2 puntos altos, uno y otro en el mismo sitio, y repetimos el motivo, un punto alto y en el siguiente punto un aumento. Repetimos el motivo siempre 12 veces y deberíamos terminar la vuelta con un aumento. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ya tenemos 3 vueltas. El motivo de la vuelta número 4 es 2 puntos altos y un aumento. Las 3 cadenetas contamos como el primer punto alto, tejemos otro punto alto en el siguiente punto y ahora un aumento. 2 puntos en el mismo sitio. Y repetimos. Un punto alto, 2 puntos altos y un aumento. Los aumentos nos van a coincidir en todas las vueltas. Así que este es el aumento de la vuelta anterior. Y ahora dentro de este aumento hacemos otro aumento. Y aquí también el motivo repetimos durante toda la vuelta. Tenemos que seguir con las vueltas de puntos altos. Tenemos ya 4 vueltas hasta llegar al tamaño de la base que vamos a forrar. Entonces yo, como voy a utilizar un plato de cartón, el plato tiene 21 centímetros del diámetro. Entonces continuamos con las vueltas hasta llegar al tamaño del plato. Yo llegué hasta la vuelta con el motivo de 8 puntos bajos y un aumento. Entonces, tenemos vuelta número 4, el motivo son 2 puntos y un aumento. En la vuelta número 5 tenemos que repetir el motivo, que son 3 puntos y un aumento. En la vuelta número 6 tenemos que repetir 4 puntos y un aumento. En la vuelta número 7 tenemos que repetir 5 puntos y un aumento. En la vuelta número 8 tenemos que repetir 6 puntos y un aumento. En la vuelta número 9 tenemos que repetir 7 puntos y un aumento. Y en la vuelta número 10 tenemos que repetir 8 puntos y un aumento. Si tenemos que continuar con las vueltas para llegar al tamaño de la base, pues la vuelta número 11 son 9 puntos y un aumento, vuelta número 12 son 10 puntos y un aumento. Todas las vueltas cerramos con un punto deslizado y empezamos con 3 puntos de cadeneta. Las 3 cadenetas sustituyen el primer punto alto del motivo. Ya hice todas las vueltas para llegar al tamaño de la base del plato. Y ahora vamos a hacer una vuelta de la siguiente manera. 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el segundo punto bajo. Saltamos un punto bajo y en el siguiente punto
solamente en la parte delantera del punto de la vuelta anterior. Hacemos un punto deslizado. Y repetimos 3 puntos de cadeneta. Y aquí también saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Tres puntos de cadeneta y un punto deslizado. Así tejemos toda esta vuelta. Y esta vuelta también cerramos con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer la siguiente vuelta en la parte posterior del punto de la última vuelta de los aumentos. Entonces, aquí subimos 3 puntos de cadeneta y el motivo que vamos a repetir son 8 puntos altos y un menguado. La última vuelta de los aumentos hemos hecho 8 puntos altos y un aumento, entonces vamos a hacer ahora 8 puntos altos y un menguado o disminución. Así que las 3 cadenetas cuentan como el primer punto alto. Y ahora hacemos en cada punto que vemos aquí, hacemos un punto alto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahora un menguado de puntos altos. Echamos una hebra al ganchillo, empezamos a tejer el primer punto alto, sacamos el punto y pasamos por los 2 primeros puntos hasta aquí. Ahora empezamos a hacer otro punto alto. Entonces otra vez echamos una hebra al ganchillo y introducimos ganchillo en el siguiente punto. También sacamos un punto. Y ahora primero cerramos 2 puntos. Y ahora los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Vamos a repetir, tejemos 8 puntos altos. 8 puntos altos y ahora empezamos a hacer el primer punto alto. Primero sacamos solamente los 2 puntos y ahora empezamos a tejer otro punto alto en el siguiente punto y también cerramos 2 puntos y ahora los 3 que tenemos en el ganchillo. Y esta parte repetimos durante toda la vuelta. Tejemos 8 puntos altos y un menguado. Y esta vuelta también cerramos con un punto deslizado en el tercer punto de la cadeneta de la vuelta anterior. Y vamos a hacer una vuelta más. El motivo que vamos a repetir son 7 puntos altos y un menguado.
Empezamos con 3 puntos de cadeneta y contamos las 3 cadenetas como el primer punto alto. Tejemos 2, 3, 7 puntos altos y ahora un menguado. Echamos una hebra e empezamos a tejer el primer punto alto, otra vez echamos una hebra y también empezamos a tejer el segundo punto alto. Y cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Y también esta parte repetimos durante toda la vuelta. Y la última vuelta también cerramos con un punto deslizado, hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Enhebramos una aguja y rematamos la hebra. Ahora colocamos el plato por dentro. Y la base ya tenemos terminada. Ahora vamos a ver cómo hacer los pollitos. El pollito vamos a empezar por la parte de abajo. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto y hacemos 8 puntos dentro del anillo mágico. 8 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar con vueltas cerradas. Las vueltas cerramos con un punto deslizado. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta y la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Así que tejemos 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Uno y el otro en el mismo sitio. Hacemos 8 aumentos seguidos. 8 aumentos seguidos, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta. El motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. El primer punto de la vuelta hacemos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Repetimos el motivo 8 veces. Un punto y un aumento. Vuelta número 4, tejemos sin aumentar. Así que tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. En total 24 puntos. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 5, el motivo que vamos a repetir 6 veces son 3 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado y tejemos 3 puntos bajos y un aumento.
Repetimos el motivo 6 veces. Vuelta número 6. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tejer 30 puntos bajos. Vuelta número 7. Subimos un punto de cadeneta y el motivo que repetimos en esta vuelta son 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos y un aumento. Terminamos esta vuelta y después hacemos 2 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 36 puntos bajos. Son vuelta número 8 y número 9. Y ahora vuelta número 10, es la última vuelta. En esta vuelta vamos a formar las alas. Subimos un punto de cadeneta para empezar la vuelta, hacemos un punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y ahora hacemos 3 puntos de cadeneta. Vamos a hacer un punto doble alto. Echamos 2 hebras a la aguja y en el mismo sitio donde el punto bajo hacemos un punto doble alto. Cerramos 2 puntos, 2 y 2. Otra vez vamos a hacer un punto doble alto, pero ya en el siguiente punto. Otra vez vamos a hacer un punto doble alto en el mismo sitio donde el último punto doble alto. Tres puntos de cadeneta. Y un punto bajo en el mismo sitio donde los últimos 2 puntos doble altos. Un punto bajo. Y ahora tejemos 16 puntos bajos. ...16 puntos bajos y aquí vamos a hacer otra ala. Primero hacemos un punto bajo, subimos 3 puntos de cadeneta, hacemos un punto doble alto en el mismo sitio donde el último punto bajo, echamos 2 hebras, vamos a hacer 2 puntos doble altos en el siguiente punto. 1 y 2. Hacemos 3 puntos de cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio donde los últimos 2 puntos doble altos. Y terminamos la vuelta con 16 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Cortamos el hilo. Y cerramos el punto. Esta es la parte de abajo que vamos a pegarla a la base. Enhebramos una aguja y podemos rematar la hebra escondiéndola dentro de la vuelta. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. La parte de arriba empezamos con anillo mágico de 6 puntos bajos dentro del anillo. Seis puntos bajos, cerramos la vuelta. Esta parte también vamos a trabajar en vueltas cerradas. Cerramos las vueltas con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta, igual que en la otra parte. El extremo llevamos junto con la vuelta, subimos un punto de cadeneta y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior.
Así que tejemos 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Y cerramos también la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Así que tejemos 12 puntos bajos. Vuelta número 4, el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. El motivo de la vuelta número 5 son 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 6 veces. Y la vuelta número 6 tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Así que deberíamos tejer 24 puntos bajos en la vuelta número 6. Vuelta número 7. El motivo que repetimos 6 veces son 3 puntos bajos y un aumento. Un aumento, tejemos 2 puntos bajos en el mismo sitio. Y después de esta vuelta, tejemos vuelta número 8 sin aumentar, que tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Deberíamos tener 30 puntos bajos. Ahora, vuelta número 9. El motivo que repetimos 6 veces son 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos y un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo sitio. Repetimos el motivo 6 veces y después tejemos 3 vueltas sin aumentar. Vuelta número 10, 11 y 12. Deberíamos tejer en estas vueltas 36 puntos bajos. Todavía nos queda una vuelta más, vuelta número 13. En esta vuelta vamos a formar una cola. Subimos un punto de cadeneta, hacemos un punto bajo y ahora 6 puntos de cadeneta. Seis puntos de cadeneta, un punto deslizado en el mismo sitio donde último punto bajo. Un punto deslizado. Un punto bajo en el siguiente punto. 8 puntos de cadeneta. Un punto deslizado en el mismo sitio donde el último punto bajo. Un punto bajo en el siguiente punto. 6 puntos de cadeneta. Un punto deslizado en el último punto. Y terminamos la vuelta con 33 puntos bajos. Y aquí también cerramos la vuelta con un punto deslizado. Cortamos el hilo. Y cerramos el punto. Escondemos la hebra por dentro de la vuelta. Ahora vamos a hacer el pico.
Formamos el primer punto, que es punto corredizo, y hacemos 4 puntos de cadeneta. Y ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos un punto deslizado. Un punto deslizado, ahora un punto bajo y un punto medio alto. Cortamos el hilo un poco largo, cerramos el último punto y ahora vamos a colocar el pico. El pico colocamos entre la cuarta y quinta vuelta, contando desde abajo, pasamos los dos extremos hacia el lado revés, hacemos un nudo y cortamos los hilos. Y luego pegamos o cosemos los ojos. Ahora la parte de abajo pegamos o cosemos a la base. Tenemos que hacer 3 pollitos. Tenemos que hacer 3 pollitos y luego vamos a hacer 3 conejitos. Entonces vamos a colocar un pollito y un conejito. En la base, como veis, de los aumentos se forman como líneas. Entonces colocamos un pollito, luego saltamos 3, otro pollito, otra vez saltamos 3 y el último pollito. El conejo hacemos de la misma manera que el pollito. Hacemos todo igual. Esta es la parte de abajo, empezamos de 8 puntos en el anillo. Hacemos lo mismo hasta la última vuelta. Y en la última vuelta donde hemos hecho las alitas, aquí para hacer el conejo tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Y la parte de arriba, igual, empezamos de 6 puntos en el anillo mágico, luego continuamos con todas las vueltas igual hasta la última. Y en la última vuelta tejemos 36 puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Y ahora para el conejo vamos a hacer primero la cola. Formamos un anillo mágico y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Ocho puntos bajos, cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta y ahora hacemos 2 vueltas sin aumentar, así que tejemos 8 puntos bajos en cada vuelta. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Ahora cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja. Primero cerramos el punto, enhebramos una aguja y vamos a coser la cola. La cola cosemos en la parte más plana, la que empieza con 8 puntos en el anillo mágico. Y la podemos coser justo donde la unión de las vueltas, en el centro. Ahora vamos a hacer la oreja.
Formamos un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y las orejas vamos a trabajar en vueltas espirales, así que no vamos a cerrar la vuelta. Directamente empezamos la vuelta siguiente, pero para saber dónde empieza y dónde termina, vamos a utilizar un marcador o un poquito del hilo. Tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Este es el primer punto de la vuelta. Así que si colocamos un poquito de hilo debajo del ganchillo, nos va a marcar el primer punto de la vuelta. Y ahora, vuelta número 2, tejemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Hacemos 6 aumentos seguidos. El último aumento tejemos en el punto anterior al marcador. Y ahora sacamos el marcador, lo volvemos a colocar debajo del ganchillo y vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 12 puntos bajos. Tenemos 5 vueltas. Vuelta número 6. Vamos a repetir 3 veces, 2 puntos bajos y un menguado. Tejemos 2 puntos bajos, y para menguar un punto tejemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y aquí hacemos un punto bajo. Repetimos 2 puntos bajos y un menguado, la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y repetimos una vez más y después también hacemos 3 vueltas sin aumentar y sin menguar. Deberíamos tejer 9 puntos bajos en cada vuelta. Y ahora, vuelta número 10, vamos a repetir 3 veces un punto bajo y un menguado. Un punto bajo, y un menguado, la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. En esta vuelta menguamos 3 puntos, nos quedan solamente 6 puntos. Un punto bajo y un menguado. Repetimos una vez más y después hacemos también 3 vueltas sin menguar. Ya tenemos todas las vueltas hechas y ahora doblamos la oreja por la mitad y ahora vamos a hacer una vuelta de punto deslizado para cerrar la parte de arriba. Entonces tejemos un punto con el punto del otro lado, hacemos un punto deslizado y ahora en el siguiente un punto deslizado y en el último hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo un poco largo y cerramos el último punto. Hacemos otra oreja de la misma manera. Las orejas vamos a coser en la parte de arriba pegados al anillo mágico. A la primera empezamos entre la primera y segunda vuelta. Podemos doblar esta parte
cosemos la oreja. Y la otra oreja cosemos por el otro lado. Así se quedan las orejas. Ahora vamos a bordar la nariz. Empezamos entre la primera y la segunda vuelta. En el centro, más o menos. Ahora, 2 vueltas más arriba y en diagonal. Pasamos por el mismo sitio y en el diagonal hacia el otro lado. Y terminamos en el mismo sitio. Atamos los 2 extremos y cortamos lo que sobra. Ahora con el hilo en color rojo vamos a marcar un poquito la boca. Empezamos desde dentro y ahora por el otro lado de la nariz, que son 2 puntos bajos. Hacemos 2 vueltas y volvemos hacia el dentro. Aquí también atamos los 2 extremos y cortamos los hilos. Y ahora pegamos o bordamos los ojos. Y el conejito también ya tenemos terminado. La parte de abajo de los conejitos también pegamos a la base entre los pollitos. También hacemos 3 conejitos y los pegamos entre los pollitos. Y así queda la huevera terminada. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.